Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia técnica en línea, con el tema Centros de Datos, Soluciones Particulares, presentado por ABB, aliado estratégico de la UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Óscar Alvarado Pacheco, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos amablemente a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados, sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos. Bien, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Óscar Alvarado, soy el ingeniero líder para el equipo de especificación y promoción técnica dentro de ABB en su división de electrificación aquí en México. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que actualmente está bastante fuerte, bastante en auge, que es el tema de los centros de datos, ¿no? Vamos a platicar acerca de cuáles son las necesidades que regularmente un centro de datos tiene y cuáles son también las distintas soluciones que ABB puede ofrecer para cumplir con esas necesidades o cubrir esos requerimientos de este tipo de mercado. Durante la presentación, si surgen preguntas, por favor las pueden ir escribiendo ahí en el chat. Y bueno, haremos algunas pausas ahí para tratar de irlas resolviendo. Si queda alguna duda pendiente, bueno, posteriormente podemos terminar de encontrar esas respuestas y hacérselas llegar de alguna manera, ¿no? Bien, en el tema de los centros de datos, como les decía, es un mercado que está creciendo bastante actualmente, pues por toda la tecnología que estamos utilizando al día a día, ¿no? Cada uno de nosotros, el tema de las redes sociales y la información que podemos encontrar en línea, pues siempre, cada vez hay más información y cada vez es necesario tener mayor infraestructura para poder guardar esa información y tenerla disponible para todas las personas, ¿no? Entonces vamos a platicar de cuáles son las capacidades de ABB primeramente, ¿no? De manera muy general. Bueno, pues ABB es una marca a nivel global que ya tiene bastante experiencia trabajando con este tipo de mercados. Tiene una gran cantidad de soluciones que se pueden aplicar a estos requerimientos especiales. Y bueno, constantemente está a la vanguardia en las nuevas tecnologías y soluciones que permiten incrementar la productividad de los usuarios. Invierte una gran cantidad de recursos en temas de investigación y desarrollo, y tiene una fuerza de investigadores también bastante grande que permite poder encontrar nuevas soluciones para las distintas problemáticas en temas de electrificación. Ha estado siempre presente en temas de las distintas etapas de las revoluciones industriales que hemos tenido a lo largo de la historia, y bueno, en esta cuarta revolución pues no es la excepción, ¿no? ¿Qué es lo que intenta ofrecer ABB? Bueno, proveer también mediante sus soluciones un mayor nivel de seguridad para los operadores, ahorrar costos también tanto a los inversionistas como a los dueños de estos data centers. Siempre proveer soluciones que estén totalmente probadas y que pues sean relativamente sencillas de instalar en sitio. Un tema también importante para los centros de datos es poder reducir los espacios necesarios para todos los sistemas que se requieren para la electrificación, a fin de contar más espacio para colocar mayor cantidad de servidores, ¿no?
Y bueno, cada vez como van creciendo es importante también que exista cierta flexibilidad y modularidad en los distintos sistemas para poderlos crecer conforme la carga de este tipo de usuario también va creciendo. La conectividad también siempre ha sido un tema muy relevante, entonces ABB también cuenta con distintas soluciones que permiten que el usuario pueda monitorear y gestionar todos sus recursos y los pueda visualizar de una manera sencilla y de manera remota. Y también es importante contar con un buen servicio y un soporte local, lo cual también ABB cuenta con un equipo de servicio que puede apoyar en cualquier situación de contingencia que se pudiera encontrar el usuario. Hablando así de manera general con el tema de la digitalización, dentro de algunas de las soluciones de ABB se encuentra la solución del ABB Ability, que se refiere a un sistema que permite poder contar con comunicación a través de los distintos dispositivos en toda la instalación eléctrica y poderla monitorear de manera remota, ¿no? Podemos incluir pues, las subestaciones, los transformadores, motores, obviamente sus controladores. Se tienen subestaciones remotas o móviles también, incluirlas y poder contar con cierto nivel de automatización y control a través de este tipo de soluciones. Dentro de un data center hay muchas áreas en las cuales se pueden considerar soluciones que tienen que ver con el tema de la electrificación. Como bien saben todos, pues para este tipo de mercado es muy importante la continuidad del servicio. Entonces, muchas de las veces existe cierto nivel de redundancia en los sistemas eléctricos. En un momento más adelante vamos a ver algo relacionado con ese tema. Pero de manera general, donde ABB puede participar con las distintas soluciones con las que cuenta, estamos hablando de equipos de distribución de media tensión. Aquí vienen indicados algunas partes de la imagen esta del centro de datos, ¿no? La distribución en media tensión, apoyar también en la parte de sistemas de enfriamiento, principalmente con temas de los motores de alta eficiencia, variadores de velocidad, sistemas de monitoreo y de automatización. Se pueden integrar también sistemas de distribución eléctrica cuando se cuentan con soluciones de energía renovable, también ahí ABB puede participar. En temas de calidad de energía, acondicionadores de voltaje, corrección de factor de potencia, filtros de armónicos, etcétera. Y en baja tensión, pues todo lo que es la distribución, ¿no? Tableros de baja tensión, unidades también de distribución, que son los que se conocen como PDUs, filtros activos, analizadores de redes, es decir, medidores, ¿no?, de calidad de energía. Y bueno, también el Ability puede participar dentro de ese tipo de soluciones. Lo que es el tema de digitalización, tener operación digital, revisar cuáles son los consumos de cada uno de los activos y de esa manera poder tomar decisiones, que la comunicación y toda la información que se maneja a través de la red cuente con un cierto nivel de seguridad para darle la seguridad al usuario de que sus datos son cuidados de manera adecuada y que no están en riesgo de que alguien más los pueda observar. Y bueno, también lo muy importante, el tema de las UPS, transferencias estáticas, etcétera. Hay una gran cantidad de dispositivos que ayudan a incrementar la confiabilidad de los sistemas, ¿no? Y dentro de todas estas soluciones que vemos aquí en la pantalla, pues ABB tiene participación en este tipo de industria, ¿no? Al final de la presentación les incluí unos links donde ustedes pueden accesar a distintas aplicaciones donde les habla más a detalle de cada una de las soluciones de ABB. Vamos a platicar durante la presentación de ese tipo de soluciones, pero también ustedes pueden entrar más a detalle posteriormente una vez terminada la sesión, ¿no? ¿Qué es lo que ABB busca? Bueno, siempre tener un compromiso con el cliente. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando con centros de datos. Hay una gran cantidad de clientes que cada vez se va incrementando conforme van surgiendo nuevos proyectos. Y bueno, ABB pues ha hecho negocios en más de 100 países y cuenta también con un servicio de un contact center donde los clientes pueden comunicarse para también recibir
apoyo y asesoría técnica, ¿no? Pues lo que busca BEBE siempre es, bueno, trabajar como un socio en el tema de la electrificación y poder ayudar a este tipo de clientes a mejorar la confiabilidad de los sistemas y la productividad de sus servicios. ¿Qué es lo que espera normalmente un cliente de este tipo de mercado y qué es lo que ABB puede hacer, ¿no? Lo que espera uno normalmente para este tipo de usuario, ellos buscan que exista una velocidad en temas de tiempo de respuesta, tiempo también de comercialización, normalmente hablamos de tiempos de entrega. También requiere que las soluciones le permitan reducir los riesgos de pérdida de energía, entonces es importante tener sistemas de bajo riesgo, reducir las actividades en sitio y cualquier riesgo que estuviera relacionado con ese tipo de actividad, tratar de integrar en su mayoría o en lo más posible, vamos a decirlo así, todas las soluciones que estén dentro del sistema eléctrico, ¿no? Que puedan estar en comunicación y que puedan ser monitoreables. Obviamente necesita tener una buena relación con cada uno de sus proveedores para mantener una buena coordinación en términos de entregas, tiempos de respuesta, puesta en marcha, etcétera. Y obviamente contar con un equipo local, ¿no? De servicio. ¿Por qué los data centers son distintos a otros mercados? Bueno, aquí enlisto 5 temas que generalmente son distintos en los centros de datos con respecto a otros mercados como industria o construcción comercial en general. Uno de ellos es el tema de necesitan cierta redundancia en los sistemas. En los otros mercados se ve como que es un costo adicional y realmente no necesario, entonces lo ven como algo que es solamente un costo extra. Y en el tema de los data centers, bueno, ellos sí se preocupan por esa redundancia, ¿no? En los sistemas. Los esquemas de transferencia, normalmente en los mercados generales tenemos un principal y un alimentador principal y sus cargas derivadas, o podemos tener 2 alimentadores principales y un enlace. Las transferencias regularmente son de operación abierta y en los centros de datos se cuentan normalmente con dobles enlaces en los sistemas para poder reducir los riesgos de perder la continuidad en el servicio y regularmente también las transiciones cuando tienen sistemas de emergencia o sistemas de respaldo, las transiciones son de operación cerrada. El Arc Flash es un tema de seguridad para el personal. En la industria realmente se está volviendo cada vez más relevante. En los data centers hasta hace algunos años no era tan relevante, pero actualmente cada vez más son los diseñadores que incluyen dentro de sus proyectos las soluciones que permitan reducir los riesgos de Arc Flash y proteger al personal y también proteger a los equipos, ¿no? Y bueno, en los data centers también por el tema de contar con distintas fuentes de energía para asegurar la redundancia y la continuidad del servicio, regularmente necesitan equipos de sincronismo, lo cual hace que cuando se hacen los estudios de cortocircuito, pues también los niveles de cortocircuito se incrementan de una manera considerable. A diferencia de otros mercados que normalmente dependen de la compañía de suministro para conocer ese nivel de cortocircuito, ¿no? Para estos clientes, para el centro de datos, es importante este término del TCO, que es el costo total de Total Cost Ownership, el costo total de contar con toda la solución, ¿no? En donde no solamente implica la inversión inicial en un proyecto, sino más bien incluye obviamente esa inversión inicial, pero también los gastos o costos de operación de esos equipos a lo largo de su vida útil, ¿no? Entonces ahí entran también gastos o costos como los de mantenimiento, tener que reemplazar tal vez algunos componentes como baterías, ventiladores, etcétera, interruptores, todos los componentes que van dentro de los equipos de distribución eléctrica. Y bueno, también el tema de energía, dependiendo de cada fabricante, los distintos componentes como transformadores, como UPS, cuentan con ciertos niveles
de eficiencia y pérdidas. Entonces, para ellos también es importante tomar en cuenta todo ese tipo de pérdidas en términos de energía, ¿no? Al sumar todos esos costos, obtendrían ese TCO. Y normalmente los usuarios de este tipo de mercado validan todo este tipo de costos que se implican a la hora de estar operando el equipo, ¿no? O al estar operando el centro de datos. Entonces es importante que se tome en consideración este término. También, ¿por qué son diferentes los centros de datos? Bueno, regularmente ellos se certifican bajo ciertos esquemas y actualmente en México, bueno, regularmente los que se utilizan son certificaciones bajo el Instituto Uptime o bajo los niveles de certificación que se tienen en el ICREA. En Uptime tenemos 4 niveles de certificación que se basan o se enfocan principalmente en temas electromecánicos, y en el ICREA hay otros 6 niveles de certificación que además de los electromecánicos toman en consideración también algunos otros aspectos, ¿no? Tanto como el ICREA como el Uptime tienen esos niveles, como podrán ver aquí en esta imagen. Los niveles regularmente se van diferenciando por el tema de la disponibilidad de servicio que podemos alcanzar con los distintos esquemas de electrificación que se generan en los diseños de este tipo de proyectos de centros de datos. Entonces, con el ICREA tenemos niveles, como les decía, 6 niveles, del 1 al 6, y el nivel de disponibilidad de servicio va incrementando con cada nivel. Eso implica que en cada nivel tenemos que considerar algunas soluciones que permiten reducir los riesgos de pérdida de continuidad del servicio. De igual manera, en el Uptime tenemos, acá se conocen como tiers, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, y también va incrementando el nivel de disponibilidad de servicio que podemos tener en el sistema, ¿no? También dentro de estos niveles, pues vamos a encontrar luego cuando hablan de niveles con un arreglo N o un arreglo N más 1, un arreglo 2N, 2N más 1, etcétera. Hay distintas configuraciones que en un momento vamos a también a revisar. El nivel, nos vamos a enfocar en esta charla, vamos a hablar de los niveles que tienen en Uptime. El nivel 1 principalmente se refiere a un sistema que cuente con todos los dispositivos que permitan solventar los requerimientos de energía del proyecto. Es decir, que si tú necesitas, vamos a decir, 13 MVA de energía, tú tengas respaldo de 13 MVA de energía, ¿no? Que con las UPS o los dispositivos de respaldo que cuentes puedas cubrir la necesidad de la carga, ¿no? Después vienen los otros sistemas, que es lo que vamos a estar revisando en los siguientes slides. Cuando hablamos de un Tier 2, estamos hablando normalmente de un sistema que se le conoce como N más 1. En un momento vamos a ver qué es eso, qué significa. Y normalmente tiene un servicio en 480, aunque en ocasiones también se pueden encontrar sistemas donde el servicio se conecte en media tensión, ¿no? Los generadores que se tienen de respaldo igualan los requerimientos del servicio. Y normalmente en un sistema Tier 2 se utilizan tableros de distribución tipo switchboard y no tipo switchgear. Los switchgear son equipos ya más robustos, con mayor nivel de compartimentación, con mayores prestaciones en coordinación de protecciones, pero regularmente en estos tipos de certificaciones o de nivel Tier 2 se utiliza el switchboard, que es algo más sencillo. Y bueno, los servidores normalmente, cada servidor le llega una sola alimentación a cada uno de ellos. Son lo más simple posibles y cuentan con algunos componentes que son redundantes, pero no las rutas de alimentación, no todas son redundantes, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que es un Tier 2. Del lado derecho, bueno, tenemos
un arreglo conectado en baja tensión, pasa a través de unas ATS, tiene una alimentación a las UPS, entrada y salida, y luego la alimentación a las cargas, ¿no? Como decíamos, la carga crítica solo aquí tiene una alimentación, no cuenta con una alimentación redundante, pero sí en las UPS contamos con, en el tema de las UPS normalmente hablamos de que S+1 significa que agregamos un módulo de UPS por cada 4 que tengamos existentes, ¿no? Entonces, regularmente aquí tenemos, bueno, en este caso tenemos 4 UPS y un N+1 sería las 4 UPS que sirven para alimentar el sistema más un módulo más. Es por eso que dice que aquí tenemos un módulo UPS, el módulo N+1. Y como decíamos, los generadores sí necesitan un respaldo. Aquí sería también un sistema N+1 porque tienen un generador más de respaldo. Como ven aquí, cuenta con switchboards, tableros de paralelismo que permiten sincronizar los generadores, transferencias, switchboards de alimentación a UPS, las mismas UPS, y tenemos tableros que alimentan ya las cargas críticas. Del lado derecho, cambia nada más aquí un poco en el tema del esquema. Realmente lo que cambia es que aquí no contamos con estas transferencias automáticas, sino que el sistema de paralelismo se conecta directamente al switchboard, ¿no? También es otra opción válida. En mismo Tier 2, aquí tenemos un arreglo donde también se agrega aquí un bypass. El switchgear de paralelismo se sigue conectando ahora a un switchgear de media tensión. Seguimos manteniendo el mismo sistema N+1. Ahora la diferencia es que es media tensión y que tenemos una conexión de bypass entre el switchboard de entrada y el switchboard de salida. Si nos vamos a los Tier 3 y 4, que son sistemas un tanto más complejos, donde normalmente, no siempre, pero normalmente el servicio o la alimentación está en media tensión. Se llevan 2 módulos de UPS. Actualmente se están moviendo a tener 3 módulos. Y bueno, requiere mayor nivel de redundancia en el sistema, ¿no? Aquí habla de que ya también por lo regular cuenta con 2 subestaciones mecánicas y también con una subestación de bypass. Ya no es solamente un bypass entre tableros, sino que también cuenta con una subestación adicional de bypass, es decir, una subestación de respaldo. Y regularmente aquí sí se utilizan switchgears. Y los servidores, aquí como lo ve la imagen, lo muestra la imagen, perdón, tenemos la carga y regularmente ya los servidores se alimentan de 2 sistemas PDUs que también son redundantes, ¿no? Para en caso de que perdamos alguno, podamos contar con el otro como respaldo. Hay una gran cantidad de arreglos disponibles. En este caso vemos también aquí un N+1 de las UPS, igual las 4 UPS más 1, y un N+1 en el generador, un generador que mantiene toda la carga y uno adicional. Y aquí tenemos redundancia también. Ya no solamente tenemos una subestación, sino que tenemos una más que hace esa redundancia. Acá tenemos otro que es un N+N, es decir, que ya en ambos lados tenemos la cantidad de UPS necesarias para respaldar toda la carga, ¿sí? Entonces la estamos colocando en ambos sitios. En la primera no contábamos con las UPS, aquí en el segundo arreglo se incluyen las UPS. Aquí otros esquemas de Tier 3 también, además de las UPS que tenemos aquí como N, se agrega una subestación de bypass, como mencionábamos, una adicional. En caso de que tengamos problemas con cualquiera de las alimentaciones, tenemos una extra para poder seguir dando el servicio. Y del lado derecho, lo que se incrementa aquí es, en la parte de media tensión, tenemos un N+N en los generadores. Es decir, tenemos aquí toda la alimentación completa para respaldar todo el sistema, ¿no? A través de generadores, ya sea por uno u otro sentido en cualquiera de las 2 subestaciones que tenemos ahí en media tensión. Uno más aquí de Tier 3 es muy parecido al anterior. Tenemos los sistemas de UPS redundantes, 2N, N+N, y también tenemos aquí los
los mismos generadores en media tensión, también N más N, y se agrega un bypass. Pues también cada vez que vamos incrementando este tipo de componentes, lo que vamos a incrementar es la disponibilidad de la energía para estar alimentando las cargas críticas. Y bueno, en el Tier 4, como vemos acá, también tenemos los dos generadores, N más 1 cada uno de ellos. Aquí también las UPS son N más 1, las 4 UPS que teníamos al inicio, más una más en cada lado. Y bueno, el otro arreglo que sería similar al que veíamos en el Tier 3, pero aquí ya le estamos agregando el bypass también. ¿Sí? Entonces hay distintos tipos de configuraciones. Si se fijan en los distintos en las distintas imágenes que vimos, en todos ellos aparecen switchgear de media tensión, transformadores, switches de bypass, switches de baja tensión, UPS, los PDUs, que son los que alimentan estos equipos, estos transformadores que están acá. Entonces, los dispositivos vamos a decir, se mantienen, se repiten en las distintas configuraciones. Lo que varía es cuántos de esos dispositivos están incluidos y cómo es su conexión. Bien. Entonces, si vamos ahora a ver las soluciones que ABB puede ofrecer para este tipo de requerimientos, vamos a encontrar que dentro del portafolio de ABB hay una gran variedad de soluciones y se pueden hacer soluciones que sean totalmente integradas. Es decir, que dentro de un mismo dispositivo se pueda contar, dentro de un mismo equipo se pueda contar con las distintas soluciones que mencionamos en los distintos tips. Y hay soluciones, como vemos aquí, como eHouse, skids. Ahorita vamos a hablar qué es eso. Switches de media tensión, switches de baja tensión, PDUs, RDUs o RPPs también se les conoce. Transformadores, transferencias estáticas, electroducto, UPS, y en algunos casos, cuando el proyecto así lo amerita, que el cliente quiere una solución completa de todo el proyecto, que incluye productos que pudieran estar fuera del portafolio de ABB, ABB también los puede integrar a la solución completa, ¿no? Por eso es que habla ahí de productos terceros. Dentro de los links que les compartí, hay un link a estas aplicaciones o a estos demos que podemos encontrar en línea, donde muestra las distintas áreas de las subestaciones, así como eHouses, skids por acá, las UPS, los PDUs, RPPs, etcétera, etcétera, donde ustedes pueden obtener más información y la pueden descargar para cada uno de los distintos componentes, ¿no? También por acá del lado derecho pueden ver que hay unos cargadores de vehículos eléctricos, también ya en la mayoría de los mercados de construcción comercial y data center no es la excepción, se está incluyendo también el contar en el estacionamiento con este tipo de servicio. Cuando ustedes entren ahí a la página esta de abbdatacenter.com/home, les van a aparecer estos tags que se ven aquí. Al darle clic, los va a ir acercando a cada una de las áreas y podrán obtener más información de cada uno de los componentes. Bien. Si hablamos como veíamos en el tipo de las soluciones integradas, hablábamos de skids y de eHouses. Bueno, es común que en los centros de datos también ya se estén requiriendo que las subestaciones no necesariamente formen parte de la infraestructura propia donde están ubicados los servidores, sino más bien que se coloquen dentro de un equipo o de un contenedor que pueda ser móvil, ¿no? Pudiera ser que en algún futuro el centro de datos tenga que crecer y haya que reubicar la subestación. Bueno, este tipo de aplicaciones pueden dar ese beneficio. Hay arreglos que los conocemos como skid, que es como lo que tenemos aquí al lado izquierdo,
que principalmente, bueno, están compuestos de una base metálica donde se montan los distintos componentes, y la mayoría de las veces son para exterior, pero también existen versiones para interior, ¿no? Entonces esto también, una vez que se quiera tal vez cambiar de sitio, esto se puede transportar y mover la subestación, ¿no? Eso es lo que conocemos como skip. Luego hay subestaciones que se conocen como subestaciones compactas, y esas subestaciones compactas lo que incluyen es que dentro de un gabinete pueden contener equipos de media tensión, transformadores y tableros. Normalmente es un gabinete que permite tener ahí un ambiente controlado, e incluye la instalación del transformador también dentro de esta misma subestación compacta. Y hay una tercera opción que regularmente es la que más se ha estado solicitando en los últimos proyectos, que son los e-houses. Un e-house ya es también un contenedor o un equipo prefabricado, que dentro del mismo se encuentran todos los equipos, tanto de media tensión como de baja tensión, y donde, a menos de que el transformador sea seco, regularmente el transformador se coloca en la parte externa, ¿no? Pero también, si fuera seco, pudiera incluirse dentro del mismo e-house. Estos equipos también ya cuentan con sistemas de aire acondicionado, pueden contar con sistemas de seguridad contra incendios, sistemas de control de acceso, etcétera. Es una subestación móvil completa, ¿no? Esa es la diferencia entre skid, subestaciones compactas, e e-house. Cualquiera de las tres, ABB puede ofrecer una solución para cualquiera de ellas. Ahora bien, ¿qué dentro de todos estos sistemas que van dentro del e-house o de la subestación compacta o montados en un skid? Regularmente hay un diagrama unifilar típico, aquí le voy a hacer zoom también, en donde podemos ver que en un centro de datos podemos iniciar con una conexión en media tensión. Posteriormente de ahí vienen transformadores, switchboard o switchgear, dependiendo del tipo de certificación que queramos obtener. Hay un sistema de generación, el cual puede ser conectado en media tensión o pudiera también ser conectado en baja tensión a través aquí de otro interruptor. Cualquiera de esas dos opciones son comunes. Más abajo ya empezamos a ver UPS. Voy a quitar esto de aquí. Aquí vemos las UPS. Después de las UPS, el switchboard o switchgear también a la salida de la UPS. Y de ahí nos movemos a alimentar lo que se conocen como los PDUs. Esos PDUs, bueno, cuentan con un transformador de aislamiento que permite mantener una mejor calidad de energía, vamos a decirlo así, en sus alimentadores, y de igual manera se pueden estar monitoreando cada uno de los circuitos, y de aquí ya regularmente se puede alimentar directamente a los servidores, o de aquí se pueden alimentar otros tableros que conocemos como RPPs. Acá por el lado derecho se alcanza a apreciar una transferencia estática. Esas transferencias, bueno, aquí la utilización sería normalmente que tenemos otra alimentación redundante hacia el lado derecho, y que si todo lo que tenemos del lado izquierdo llega a fallar, aquí podemos hacer una transferencia y seguir alimentando las cargas críticas. Ese es un diagrama típico, vamos a decirlo, de centro de datos. Aquí este diagrama también ustedes lo van a encontrar en los links que les voy a proporcionar o que van a ver al final. Y en este caso aquí hace referencia a una subestación en gas, porque regularmente estas subestaciones son mucho más compactas, y como al inicio lo dijimos, los clientes de data centers lo que buscan muchas de las veces es reducir los espacios que requieren los equipos para la distribución eléctrica. Bien, si viéramos, este es un ejemplo así esquemático de un e-house, y dentro del e-house podemos tener sistemas de monitoreo. Aquí tenemos el Ability mostrado, equipos de media tensión,
Hablábamos de tableros de paralelismo cuando contamos con generadores y queremos sincronizarlos. Equipos de protección también para transitorios, switches de baja tensión, UPS, transferencias estáticas, los PDUs, que son los tableros de distribución, y bueno, todo lo demás que ya son los switches de seguridad, los panel board, los centros de carga, transferencias automáticas, transformadores de baja tensión, etcétera, ¿no? Entonces, ABB cuenta con los distintos tipos de producto que permiten poder dar una solución a cada una de las zonas del sistema de electrificación de un centro de datos, ¿no? De igual manera, en los links que les voy a mostrar, ustedes podrán ingresar y entrar para ver más detalle de cada uno de sus componentes. Para los centros de datos es muy importante el poder monitorear tanto la calidad de energía que tienen en el sistema como los consumos de cada una de sus cargas, ¿no? Entonces, ABB cuenta con un sistema conocido como ABB Ability, que permite poder tener comunicación entre los distintos dispositivos que se instalan en todos los tableros que vimos hace un momento, ¿no? Puede ser a través de interruptores con su unidad electrónica de protección, puede ser a través de relevadores de protección, a través de medidores y a través de distintos componentes que permiten tener comunicación en varios protocolos, ¿no? Toda esa comunicación la podemos subir a una plataforma donde tengamos instalada una licencia de ABB Ability y de ahí podemos monitorear todos los consumos y los temas de calidad de energía. Si el usuario así lo desea, también estos sistemas se puede subir a la red y a través de cualquier dispositivo de manera remota se puede tener acceso a través de Internet a toda esta información. Es importante también mencionar que existen protocolos de seguridad también que permiten asegurar que estos datos van a estar bien guardados. Estos datos no los puede ver ABB, son datos que son propiedad del usuario y se encuentran en un servidor en la nube donde el usuario es el único que puede tener acceso a ellos. Este sistema de comunicación, de monitoreo, Ability, también está disponible dentro de las soluciones de ABB. Para media tensión, dependiendo las necesidades, hay muchas soluciones. Hay equipos en media tensión aislados en aire bajo estándares americanos, equipos también aislados en aire bajo estándar europeo. Aquí vemos dos ejemplos. Uno es el Advanced Safe Gear, que ese es americano, y el Unigear, que este es bajo estándares IEC. Al lado derecho tenemos un ejemplo de un equipo aislado en gas. Como les decía al inicio, muchos clientes de data centers prefieren el uso de gas al contar con menor huella o menor requerimiento de espacio disponible para poder ser instalados, ya que debido al gas pueden reducir en una cantidad considerable sus dimensiones, ¿no? Y adicionalmente, para aplicaciones donde la altura sobre el nivel del mar excede los 1000 metros, las subestaciones aisladas en gas no requieren que se haga alguna compensación por altura por encima de los 1000 metros, cosa que sí sucede regularmente con los equipos aislados en aire. El modelo de aislado en gas se conoce como ZX dentro del portafolio de ABB. Hay otras soluciones que luego conocemos como distribución secundaria. Hablamos aquí de una subestación que cuenta con desconectadores en aire, protección mediante fusibles, se conoce como Breakmaster. Hay otras que son aisladas en gas, esta la conocemos como SafeLink Safe Plus, y otra más que tenemos aquí que se conoce por el modelo es Unisec. Ambos, bueno, las tres más bien son principalmente utilizadas en distribución secundaria. La Safe Plus, SafeRing y la Unisec. Estamos hablando de sistemas que pueden llegar a los 1250 amperes
y hablemos de 20, 25 kiloamperes cuando mucho de capacidad de cortocircuito, ¿no? Entonces, por eso es que se les denomina subestaciones secundarias, ¿no? Porque está limitado en sus capacidades eléctricas. También dentro de media tensión están los transformadores cast coil. En este caso tenemos aquí el transformador Wake-Cast. Son transformadores totalmente dados en resina. Tienen certificaciones bajo estándares europeos y también bajo estándar americano. La capacidad máxima de estos equipos, lo que hemos traído aquí a México, estamos hablando de hasta 5,000 kVA. Y bueno, en voltajes normales aquí en el país, que estamos en el 34.5, 23, 13.8, 4.16, con un secundario en 480 volts. Los niveles de eficiencia de estos equipos cumplen con los requerimientos que establece también el Departamento de Energía de Estados Unidos, el DOE. Entonces también eso es importante cuando hablábamos del TCO, que era el costo total, que los equipos cuenten con un alto nivel de eficiencia. Dentro de todo el sistema eléctrico, además de estos media tensión y transformadores, bueno, también están todos los switchgears, switchboards. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos de estos switchgears. No vamos a ver todos los equipos porque son una gran cantidad, pero nada más pongo esta imagen para que sepan también que todo lo que es variadores de velocidad, paneles, centros de carga, etcétera, también están dentro del portafolio, ¿no? Aquí vamos a ver solamente un par de ejemplos que son los que más comúnmente se aplican para la solución de centros de datos. Cuando hablábamos veíamos el diagrama unifilar, hablaba de los switchgears a la entrada de las UPS y switchgears a la salida de las UPS. En ese tipo de aplicaciones de centros de datos, como decíamos, el cliente regularmente quiere tener monitoreo y, de ser posible, control de todos los interruptores que se utilizan en esa parte del sistema, ¿no? Entonces, hay un sistema que se conoce como Intelisys, es un switchgear digital, que ya de manera integral cuenta con un sistema que está totalmente comunicado y mantiene o retiene y monitorea la información de cada uno de los interruptores que van dentro del dispositivo, ¿no? Todo eso lo envía a una pantalla touchscreen que puede estar dentro del mismo tablero o se puede colocar en una ubicación donde sea menos riesgoso para el operador, ¿no? Entonces, desde ahí puede monitorear todos los dispositivos, puede abrir o cerrar, puede revisar la cantidad de operaciones, cuánto le queda de vida útil de acuerdo a las operaciones bajo carga o operaciones con cortocircuito, etcétera, ¿no? Toda la información la va a tener disponible desde esa pantalla. Este equipo está diseñado, fabricado y probado bajo estándares americanos, bajo el UL 1558, es decir, totalmente compartimentado. De igual manera, esta información se puede subir a un sistema SCADA, donde se pueda tener el monitoreo de manera remota y también en un dispositivo móvil se pudiera accesar esa información. No solamente hay soluciones americanas, sino que también hay una solución bajo estándares europeos. También y cada vez es más común que en México haya compañías que requieren centros de datos que son de origen europeo o de origen sudamericano, que normalmente están acostumbrados a trabajar bajo estándares IEC. Entonces, dentro de ABB también existe esa solución europea, ¿no? En este caso hablamos específicamente del switchgear de baja tensión MNS. MNS digital. Hay versión de MNS estándar, que son interruptores convencionales en el tablero, pero en este caso, en el tema de digital, lo que se agrega son dispositivos que permitan la comunicación entre los distintos componentes. Podemos tener un arreglo totalmente digital, donde todos los componentes se pueden subir a una red y posteriormente, si así el cliente lo desea, los puede monitorear de manera local o también los puede subir a la nube, ¿no?
Entonces, ahí ya depende de cómo lo quiera hacer el usuario, pero a lo que nos tendríamos que enfocar aquí es que esta es una solución similar a lo que vimos hace un momento del Intelisys, pero esto bajo estándar IS. También una pantalla donde podamos estar monitoreando las características o parámetros de cada circuito y también podemos controlar ciertos dispositivos. Ahora bien, hay una solución bajo estándar europeo que es diferente a los demás, ¿no? Diferente a las otras soluciones que hemos platicado. En este caso estamos hablando del MNS OP, y este tablero, la diferencia es que integra dentro del mismo dispositivo o del mismo equipo todos los interruptores principales o interruptores de salida que puede tener un MNS estándar, los integra en conjunto con las unidades de UPS, ¿no? Entonces la UPS y todos los interruptores, tanto de alimentación como de salida, pueden estar integrados dentro de un mismo dispositivo. Regularmente el usuario está acostumbrado a ponerlos por separado, pero también es una solución que permitiría reducir los espacios en las subestaciones, y también se pueden integrar aquí mismo la comunicación entre los interruptores y la UPS, así como agregar sistemas como detección de arco eléctrico dentro del mismo tablero. Es una versión diferente que está también disponible en el portafolio de ABB. También dentro de todas los componentes veíamos transferencias automáticas. Hay una gran variedad de modelos, pero realmente las que más se utilizan para estos sistemas de emisión crítica es la solución que vemos acá al lado derecho, que es la ZTE. Son unidades que regularmente para estas aplicaciones se requieren transferencias cerradas y que tenga un nivel de monitoreo alto. Entonces, los dispositivos con los que cuenta, el controlador con el que cuenta para poder hacer las operaciones y la detección de pérdidas de energía es más avanzado que en las otras unidades, y podemos tener también monitoreo de calidad de energía con este dispositivo. Estas son las transferencias automáticas. Pueden ser de, como decía, transición abierta, con retraso o cerrada, pero regularmente para centros de datos utilizamos la que es más avanzada, tiene cierto nivel de redundancia y también regularmente se utiliza como transición cerrada. Cuando hablábamos de que se requiere continuidad en el servicio, pues consideramos que se requieren fuentes de energía alterna, ¿no? Alterna me refiero a que sea de respaldo más bien. Entonces, en los sistemas de los centros de datos se pueden considerar el uso de generadores de diésel, o también, bueno, más bien, y también se considera el uso de las UPS, ¿no? Que vamos a ver en un momento más. Hablando de esto de los generadores, para poder conectar estos generadores al sistema eléctrico es necesario que, si el cliente quiere con esos generadores respaldar toda su carga, o en algunos momentos en la hora pico del consumo de energía, trabajar solamente con generadores, y un solo generador no es lo suficientemente grande para poder dar la potencia a todo el sistema, es necesario que los generadores que se encuentren se puedan emparalelar. Para poderlos emparalelar es necesario que cuenten con parámetros eléctricos a la salida de cada uno de ellos que sean idénticos. Y para poder hacer eso necesitamos un sistema de control, ¿no? Entonces el tablero de paralelismo incluye todo ese control necesario para poder enviar las señales requeridas a los gobernadores de cada una de las máquinas y poder asegurar que a la salida cuentan con parámetros idénticos y que pueden trabajar en paralelo. Entonces, esta solución de switch de paralelamiento o paralleling switchgear también está dentro del portafolio de ABB y permite hacer el monitoreo de esos generadores y el monitoreo de la fuente, en paralelar entre generadores o en paralelar también con la fuente. Todo eso se puede hacer a través de este dispositivo. Cuando ya hablamos de lo que es
la parte de emisión crítica, ya las cargas críticas, pues vamos a decir que los componentes más representativos de un centro de datos son las UPS, ¿no? Dentro de las UPS hay también varios modelos y en el mercado ustedes van a encontrar dispositivos que se les conoce como UPS monolíticas o UPS modulares, dependiendo del espacio disponible, de los requerimientos del usuario, de la experiencia del usuario, puede haber cierta preferencia por uno u otro sistema, ¿no? La realidad es que, como hablábamos de que lo importante es la continuidad del servicio, en muchas ocasiones las UPS modulares pudieran ser una mejor opción, pero les digo, depende de cada uno de los usuarios y podemos revisar cada uno de las aplicaciones que tengan, ¿no? Del proyecto en el que estén trabajando. Entonces, de monolíticas hay una unidad que se conoce o se llama, el modelo es Megaflex, y esos equipos pueden llegar hasta los 1600 kilowatts en una configuración de un gabinete. Tienen módulos aquí, como aquí se alcanzan donde se marca aquí en rojo, son unos pequeños módulos de 400 kilowatts que se pueden ir agregando en cada una de las UPS y de esa manera poder alcanzar los 1600 kilowatts. Una ventaja de estas unidades es que comparadas con lo que normalmente hay en el mercado, aquí nada más habla de así marcas de manera general, tenemos unas dimensiones bastante competitivas, hablando del ancho total de las unidades. Aquí está comparando una de 1200 contra una de 1600. En la mayoría de las soluciones que hay en el mercado son de mayores dimensiones comparadas contra la Megaflex monolítica. Para los clientes que prefieren que haya una solución modular, existe este tipo de solución que es la Megaflex DPA. Y DPA significa que tiene una arquitectura en paralelo que está descentralizada, es decir, que son módulos independientes que pueden trabajar en conjunto, pero que si uno de ellos falla, no afecta a los otros módulos, ¿no? Entonces, en estos equipos se puede llegar a los 1500 kilowatts y son módulos como el que vemos aquí en la imagen central. Este es un módulo DPA y se pueden ir agregando módulos como sea necesario hasta llegar como máximo a este valor, ¿no? Entonces puede ser escalable, puede haber un equipo que sea de menor capacidad a los 1500 y posteriormente ir agregando módulos para hacerla crecer. Entonces a eso se refiere con el DPA y bueno, el modelo de ABB es el Megaflex DPA. También hay unidades ya más pequeñas que son trifásicas monolíticas. Tenemos aquí unas que son sin transformador. Seguramente las UPS llevan un transformador, pero hay unas unidades que permiten no utilizar transformador y mejorar también los temas de eficiencia. Tenemos equipos que van hasta 150 kilowatts, son el modelo TLE que llega a 150, hay otro modelo TLE que llega a 1000 kilowatts. Hay unidades que llegan a 60 kVA, ya son más pequeñas, LP33, y hay unidades que se les conoce como flywheel, que una vez que se pierde la energía, estos equipos no usan baterías, sino que más bien utilizan un generador interno que con la misma, cuando se pierde la energía, hay una inercia en ese motor que tenemos ahí adentro que sigue girando y permite mantener la energía por un corto plazo en lo que entra el sistema de respaldo. Regularmente en los data centers pues es más común que se utilicen unidades con baterías, pero el flywheel también es una opción que reduce los espacios de una manera considerable. Y bueno, hay también equipos trifásicos hasta 500 kVA o kilowatts más bien, que son modulares. También son unidades descentralizadas. Tenemos el DPA 60, 120, 500. Y estos módulos se pueden ir, en un gabinete se pueden ir acoplando hasta 3 módulos de 60 y podemos tener hasta 5 módulos de 60, ¿no? Entonces estamos hablando de que podemos llegar hasta 300 kilowatts en este modelo. En el otro modelo, que es el doble de la capacidad, puede llegar a los 600 y hay un modelo más que llega
hasta los 500, hasta los 500 kilos. Y bueno, ya hay UPS también monofásicas más pequeñas, de los 700 VAs hasta los 20 kilo kVAs, perdón. Dependiendo de lo que se necesite, hay equipos que son tipo torre, equipos que son de montaje en rack, y bueno, estos ya son para los equipos que están ya más cerca de los servidores. Transferencias estáticas. Hablamos de que hay transferencias automáticas y transferencias estáticas. Las transferencias estáticas están continuamente trabajando con dos fuentes a la vez. Las transferencias automáticas, las ATS, trabajan con una u otra fuente. La diferencia es que estas STS trabajan con dos fuentes a la par. Entonces, también incrementa la disponibilidad de energía. Y hay soluciones donde tenemos la transferencia, vamos a decir, la individual, hasta 4000 amperes, pero también hay un módulo que se conoce como MC11, que permite incluir dentro de la misma solución las STS, las transferencias estáticas, el monitoreo obviamente de todo el sistema y adicionalmente el PDU dentro del mismo tablero, ¿no? Tener el transformador y todos sus circuitos derivados dentro del mismo equipo. Eso también ayuda a poder reducir los espacios requeridos para la instalación de los equipos. Ya en los sistemas de distribución, lo que se conoce como los PDUs, también ABB cuenta con una gran gama de productos. Hay equipos pequeños hasta 300 kVAs, que utiliza obviamente todos los componentes de ABB. Tenemos equipos ya un poquito más grandes que llegan hasta los 1.3 megawatts. Esto se conoce como también PDU CyberX. El primero se conoce como TrueFit PDU. Y bueno, tenemos los RPPs, que serían los tableros que ya están, vamos a decir, ya más alejados del sistema, pero que también requieren contar con monitoreo de cada uno de los circuitos. Pues aquí también cuenta con un sistema de monitoreo. Puedes tener hasta 4 tableros de 42 polos en un sistema. Aquí tienes 2 interruptores principales y 2 tableros, cada uno para cada tablero. Y cada uno de esos tableros cuenta con transformadores de corriente que permiten hacer el monitoreo de cada uno de los circuitos. Entonces son los RPPs. En los RPPs ya no hay regularmente ya no hay transformadores. En los PDU sí, regularmente lleva tu transformador de aislamiento. Y como veíamos en todo el sistema eléctrico, bueno, también se está haciendo común que en los estacionamientos se incluyan cargadores para vehículos eléctricos. ABB ya por muchos años ha estado trabajando con este tipo de tecnologías y cuenta con una gran variedad de cargadores. Cargadores que son para uso doméstico, como cargadores que son para utilización en centros comerciales o en estacionamientos grandes, ¿no? Normalmente ya la alimentación de estos vehículos en los estacionamientos es mediante corriente directa. El mismo equipo es el que hace la conversión de alterna directa y alimentan los vehículos. Y también se tienen soluciones para equipos o vehículos más bien de servicio pesado, ¿no? Como autobuses o tractocamiones. Hay una gran variedad también de cargadores para este tipo de vehículos. Y por último, pero no menos importante, todo lo que son los productos de instalación para los centros de datos. Todos los centros de datos llevan también sistemas de pararrayos, cuentan con todo lo que es el cableado, necesita también de terminales de conexión, necesita también colocar cinchos para poder hacer el peinado de todos los circuitos, necesitas cajas de piso, necesitas conectores de puesta a tierra, etcétera. Todo este tipo de soluciones de instalación, terminales, cinchos, tuberías, cajas, pararrayos, etcétera, también forma parte del portafolio que ABB puede ofrecer. Bien, entonces como vimos, pues son muchos los requerimientos de este tipo de mercado, mucha la preocupación por la continuidad de la energía y obviamente por la confiabilidad de cada uno de los dispositivos que van a implementar.
y todas las soluciones que platicamos, bueno, pueden ofrecer ese tipo de seguridad al usuario. Es importante que cada proyecto se revise particularmente porque no todas las aplicaciones, no todas las soluciones más bien aplican igual para todos los proyectos, depende del arreglo que se esté buscando. Y no lo puse aquí, pero también hay centros de datos que ya están empezando a trabajar en corriente directa o en una combinación tanto en corriente alterna como corriente directa. Y también dentro del portafolio de ABB hay soluciones de corriente directa que pueden ayudar a armar ese tipo de sistemas. Aquí hay unos links donde pueden encontrar más información de lo que estuvimos platicando. Preguntan aquí que si los tableros MNSOP con UPS llevan ventiladores, que si llevan enfriamiento forzado. Para ciertas capacidades puede ser que sí, no todas lo requieren, pero sí en algunas de ellas pudiera ser necesario. Para un site de 10 kVA en una escuela que es regulador de voltaje. Bueno, hay reguladores de voltaje de distintas capacidades. Tendríamos que revisar bien qué es lo que necesitan, ¿no? 10 kVA realmente es una capacidad pequeña. Necesitaría revisar bien si dentro del portafolio, digamos, esas capacidades. Normalmente los acondicionadores de voltaje son para sistemas de mayor potencia. Bien, cualquier duda adicional que surgiera, aquí está mi correo electrónico en la parte inferior derecha. Ahí me pudieran contactar. Y bueno, quedo a la orden de ustedes. Muchísimas gracias. Pues con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos a ABB por su valiosa contribución al sector electromecánico y muy en especial al ingeniero Óscar Alvarado por esta interesante conferencia, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan todos una excelente tarde.